Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio ya número 19 o como siempre digo, como más les guste llamarlo, puede ser el episodio 9 de esta segunda temporada en donde estamos abocándonos a la historia del continente americano y particularmente dentro de lo que ha sido el proceso de conquista y colonización por parte de las potencias europeas de nuestro continente. En el día de hoy, en este episodio, vamos a estar desarrollando lo que se ha denominado como reformas borbónicas, aquel conjunto de medidas tomadas por la corona española para poder administrar de manera más eficaz y eficiente este territorio colonial americano, ¿sí? Hemos ya desarrollado hasta la fecha, hasta este capítulo, cómo funcionaba la colonia en todos sus aspectos, ya sea económico, político, social, cultural, incluso religioso. Lo hemos analizado particularmente en el capítulo anterior a la cuestión religiosa, bastante interesante. Y en el día de hoy vamos a abocarnos entonces a lo que han sido las denominadas reformas borbónicas. Reformas que reciben este nombre porque justamente fueron ideadas y llevadas a cabo por la dinastía de los Borbones, esta dinastía que desde el año 1713 hasta la actualidad está a cargo de la corona española, dinastía que debe decirse es de origen francés, ¿sí? Fue iniciada por un nieto del denominado Rey Sol Luis XIV de Francia, ¿sí? Estos Borbones, esta dinastía de los Borbones que comienza a gobernar España, como les decía, en el año 1713, muy por los inicios del siglo XVIII, van a comenzar un programa de reformas que va a ser justamente conocidas por el nombre de reformas borbónicas, que van a tener un fin bastante particular, que va a ser en primera instancia frenar la decadencia de la corona española, sobre todo en materia económica, poder recuperar de esta forma el prestigio que estaba perdiendo la corona española en estos últimos años, poder acrecentar sus recursos y sobre todo fortalecer los vínculos que estaban bastante venidos a menos entre la metrópoli y la colonia, para poder sacar algún provecho obviamente de tipo económico. Pero antes de analizar lo que han sido de lleno las reformas borbónicas, es necesario antes poder al menos describir cuál era la situación previa de la corona española en estos momentos. En el plano interno veníamos de una guerra sucesoria entre los denominados Habsburgo o Austrias, la dinastía de los Habsburgo en España, la cual no había dejado descendientes, varones. Por lo tanto, la dinastía quedaba vacante y comienza a aparecer allí la dinastía de los Borbones como gran posibilidad, que se va a hacer eficiente en el año 1713. A partir de allí, el plano interno, debemos decir que España estaba pasando por un mal momento económico, sobre todo caracterizado por el declive de la ganadería, de su agricultura, de su comercio y sobre todo de su manufactura. Ya hemos dicho en episodios anteriores que el sistema industrial español en estos años no tenía un buen desarrollo comparado con las otras potencias de la época, como por ejemplo Holanda o Inglaterra, ¿sí? Entonces todo el dinero que ingresaba, o toda la plata y el oro que ingresaba proveniente de las colonias americanas, se iba de igual manera para solventar los gastos excesivos de la corona, para mantener la corte y además para comprar las manufacturas, para importar manufacturas, ya que en España no existía un gran desarrollo industrial. Y por otra parte, la caída demográfica que venía siendo consecuente por parte de las los diferentes brotes de pestes que hubo sobre el territorio ibérico, ¿sí? Y en el plano externo, en el plano colonial, que es el que más nos interesa y en el que vamos a desarrollar en el capítulo de hoy, España va a tener un problema concreto que va a ser no poder retener la plata y el oro que provenía de América, ¿sí? Por diferentes razones. Una de ellas el contrabando, que ya hemos analizado en su debido momento, esta burla al sistema monopólico comercial español. Por otra parte, además, también por la falta de control político y administrativo que la corona tenía sobre los territorios coloniales.
la problemática territorial acá va a ser bastante importante, porque las dimensiones geográficas del continente americano van a hacer que sea bastante difícil poder llevar adelante un sistema eficaz y eficiente de control y administrativo, ¿sí? Y además no debemos dejar de lado tampoco, y lo debemos decir, tendríamos que tener en cuenta acá la ineficacia y muchas veces la ineficiencia de los propios burócratas, de los propios enviados de la corona, los representantes de la corona en América, que buscaban su provecho particular en vez de hacer valer los intereses propiamente reales o de la corona en estos territorios. Para eso, la dinastía de los Borbones, a cargo de la corona española, va a llevar a cabo durante todo el siglo XVIII una serie de reformas relacionadas, fundamentalmente a mí me gusta catalogarlas a estas reformas en tres aspectos. El primero de ellos es el político-administrativo, el segundo de carácter económico y el tercero de carácter religioso. Comenzaremos por el más extenso y a mi gusto el más importante de estas reformas, que van a ser justamente las reformas político-administrativas. Para comenzar a analizar estas reformas deberíamos decir primero que la corona española tenía una serie de problemas referidos a este plano político-administrativo, que va a ser justamente la decadencia en el control, el relajamiento que existe en los controles político-administrativos por parte de la corona española en el territorio americano. Además, va a haber una competencia cada vez más grande de otras potencias europeas, como es el caso de Inglaterra, como es el caso de Portugal, como es el caso de Francia o de Holanda ya mencionados, ¿sí? Y esto desafiaba el sistema monopólico y ponía en riesgo la llegada de oro y plata a las arcas de la corona española. Y por otro lado, los territorios coloniales españoles en América van a ser extensos, como ya lo dije anteriormente, pero además van a estar escasamente poblados. Por lo tanto, estos territorios escasamente poblados podían convertirse en un lugar en el cual pudieran venir aquellas potencias que eran competencias de España, como las que nombré anteriormente, ¿sí? Un ejemplo de estos territorios muy densamente poblados por españoles, porque ya sabemos que estaban poblados por nativos americanos, van a ser la Patagonia o todo lo que en ese momento se conocía como el Río de la Plata, la gobernación del Río de la Plata, que los Borbones irán a modificar, ya veremos cómo. En cuanto a estas reformas políticos administrativas, lo que van a tender a buscar, ¿cuál va a ser el objetivo? Bueno, va a ser justamente el refuerzo de la defensa de los territorios para tratar de controlar no solamente la parte política y administrativa, sino también la parte económica. En primer lugar, se va a establecer una administración mucho más eficiente, se van a transformar las fronteras internas. Ustedes preguntarán cómo se pueden transformar las fronteras internas. Bien, básicamente es dando origen a nuevas divisiones administrativas. Esto quiere decir, el virreinato del Perú, que era el más extenso de los virreinatos españoles en América, tenía una diversidad cultural y una extensión geográfica que hacía bastante complicado su control y su defensa, ¿sí? Entonces se agregan dos nuevos virreinatos, en los cuales esos dos nuevos virreinatos ya formaban parte del anterior virreinato del Perú. El primero de ellos va a ser el virreinato de Nueva Granada, con capital en Bogotá, creado en 1739, y el segundo va a ser el virreinato del Río de la Plata, que a nosotros los argentinos nos toca mucho más de cerca, con capital en Buenos Aires. Esto quiere decir que se ha desmembrado en extensión el antiguo virreinato del Perú para crear unidades administrativas más pequeñas y que fueran más fáciles de administrar, de controlar y de defender. Y además se van a crear nuevas capitanías generales, que ya hemos visto en el episodio relacionado a las divisiones políticas de la corona en las colonias americanas. Se van a crear nuevas 4 capitanías generales, una de ellas en Cuba, otra en Guatemala, una en Venezuela y una en Chile. Es decir, que estos actuales países latinoamericanos han sido capitanías generales en los momentos de las reformas borbónicas. Además, se va a implementar también en las colonias americanas el sistema de intendencias, que España lo trae de
del modelo francés, ¿sí? Recordemos que los Borbones son de origen francés, este modelo de intendencias que van a reemplazar a los corregimientos y van a estar únicamente, y atención a esto que no es menor, en manos de peninsulares. Es decir, que se va a crear acá un enfrentamiento y se le va a quitar bastante poder al sector criollo, que si bien eran considerados españoles porque sus padres eran españoles, pero ellos eran nacidos en América, se les va a restar poder y estas intendencias van a quedar bajo control estricto de los denominados españoles o blancos peninsulares. En cuanto a las reformas administrativas, debemos decir que va a estar basada en 4 puntos. En primer lugar, la administración pública va a quedar en manos del Estado. Recordemos que antes estaban delegadas a manos privadas o incluso a instituciones, ¿sí? Como por ejemplo la Iglesia. Ahora los funcionarios van a ser directamente dirigidos y nombrados por la corona. En segunda instancia, la administración pública, o el segundo aspecto, el segundo punto de estas reformas administrativas, viene a decir que la administración pública va a quedar en manos de profesionales. Estos funcionarios que van a ser nombrados por la corona van a ser justamente nominados en base a sus méritos y a sus competencias para el cargo que desean detentar, digamos, ¿sí? Y cobrarían un buen salario por ese cargo justamente para tratar de evitar la corrupción, que era lo que más le preocupaba a los españoles. Ahora, uno llegado a este punto se pregunta por qué no implantaron este sistema desde un comienzo. Hubiera sido mucho más fácil, mucho menos problemático y además mucho más eficiente para la propia corona, ¿no? El tercer punto de esta reforma administrativa hace referencia a la modernización en las técnicas administrativas propiamente dicha. En primer lugar, ya hemos nombrado lo que es la profesionalización de los funcionarios. Y en segunda instancia, las leyes administrativas van a ser ahora mucho más claras y mucho más precisas, porque van a tratar justamente el cumplimiento de estas leyes va a ser o no que un funcionario sea competente en su cargo o no. ¿Sí? Entonces, los funcionarios van a tener que informar de manera periódica el rendimiento y el desempeño que ellos mismos están teniendo al frente del puesto del cual poseen, digamos, ¿sí? Relacionado a esto viene el cuarto punto, que es justamente la obligatoriedad de la ley, porque hasta el momento, recordemos, las leyes eran recomendatorias. O sea, era una recomendación de la corona. Podía acatarse, pero no cumplirse. Porque justamente los intereses particulares primaban sobre los intereses de la corona. Pero como este sistema cambia con las reformas borbónicas, ahora la ley debía ser acatada y a la vez cumplida, ¿sí? Y para asegurarse el cumplimiento, más allá de los informes que los propios funcionarios debían hacer, el rey Carlos III va a inaugurar el régimen de visita general. ¿Qué hacía? ¿En qué consistía este régimen de visita general? El rey mandaba en algún momento del año a un visitador general que no era nada más y nada menos que un controlador, un funcionario que se encargaba de controlar y levantar un informe, un relevo sobre la situación de las colonias y sobre el cumplimiento en el cargo de las autoridades competentes. Esto hacía que si un funcionario no cumplía ni la ley ni su administración era ni eficaz ni eficiente, era desplazado automáticamente del cargo. Un sistema bastante novedoso inaugurado también por estas reformas borbónicas. Reformas que también incluyen, como lo dije anteriormente, el aspecto religioso, que es uno de los aspectos que más me gusta analizar y el que menos entiendo de las reformas borbónicas, porque realmente es bastante contradictorio, digamos. Y estas reformas religiosas, estas reformas borbónicas en el plano religioso, generalmente se las conoce como reformas sociales. A mí me gusta llamarlas reformas religiosas porque directamente tuvo incidencia de manera totalmente clara sobre el aspecto religioso, que va a derivar después en lo social, es cierto, pero en primera instancia afecta a lo directamente religioso. ¿Por qué? Porque estamos hablando lisa y llanamente de la expulsión de la orden de la Compañía de Jesús, o los más popularmente conocidos como jesuitas. Los jesuitas, esos que hemos analizado en el capítulo anterior, de sus reducciones, de sus misiones, que enseñaban, que educaban, que abrían colegios, que abrían universidades, que separaban a los aborígenes del contacto con españoles, más que no fueran ellos mismos, digamos, los propios jesuitas, con un sentido de progreso bastante claro para la época, bastante llamativo, que nos vanagloriamos de esos jesuitas. Bueno,
fueron expulsados en el año 1767 por el rey Carlos III, justamente dentro del plano de las reformas borbónicas. Y si decimos que las reformas borbónicas vienen a significar un adelanto, ¿cómo puede ser entonces, acá está la contradicción de la que hablaba, que van a expulsar a los jesuitas, que dentro de todo eran los más avanzados, los más progresistas dentro de esta época? Bien, por eso me gusta explicar este tema. Los Borbones, en primera instancia, querían subordinar el poder de la iglesia, es decir, el poder eclesiástico, al poder político. A eso se lo llama regalismo. Este regalismo lo que quería hacer era justamente subordinar la iglesia al poder del Estado. Bien, el ejemplo más claro de este regalismo en la dinastía de los Borbones en España va a ser la expulsión de los jesuitas en 1767. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los jesuitas? Si había otras órdenes en América, como por ejemplo los franciscanos, los dominicos, etcétera, etcétera. Bien, en primera instancia los jesuitas eran, y ustedes imaginarán ya, base de riqueza. Los jesuitas tenían posesiones territoriales bastante extensas en las que tenían justamente sus reducciones, sus misiones, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el primer foco de atención, sus riquezas. En segunda instancia, los jesuitas eran totalmente obedientes al Papa. No reconocían más autoridad que la del Papa. Y si estamos hablando que el Estado absolutista español quería subordinar la iglesia al Estado, los jesuitas no iban a cumplir este parámetro del regalismo. El tercer punto va a ser justamente la autonomía con la que manejaban sus misiones. Las misiones estas jesuíticas, estas reducciones, en donde educaban en base a su propia fe, en base a sus propios preceptos, sin importar lo que dijera la corona. Y esta educación va a ser justamente el cuarto punto al cual a mí me gusta detenerme, y que por ahí los libros de historia muchas veces, sobre todo los grandes manuales que se usan en las escuelas, no se detienen. Los jesuitas en su época eran grandes abridores de cabeza en sentido ideológico. Los jesuitas habían comenzado a instalar y a sembrar en las diferentes mentes de esos grupos aborígenes que controlaban una pequeñita semilla de independización. ¿Sí? Le daban herramientas, metodologías, ideas, formas de trabajo, mecanismos, etcétera, etcétera, que le permitían a los aborígenes rebelarse primero contra el sistema y segundo vivir por fuera del sistema. Entonces eso no le convenía a la corona española, que justamente estaba pensando en el regalismo, ¿sí? Esto va a ir justamente contra ese regalismo, contra ese centralismo pedido y pretendido por Carlos III, lo cual va a llevar a directamente la expulsión de la orden de la Compañía de Jesús, o mejor dicho, los jesuitas, de todo el territorio colonial americano. Y como la corona española tenía bastante incidencia sobre el papado de esos momentos, en 1773 el Papa Clemente, claramente presionado, y además debemos decir que Clemente era franciscano, ¿sí? Una especie de enemistad con los jesuitas, va a disolver la orden de la Compañía de Jesús y los jesuitas desaparecen. Pero no definitivamente, porque nuevamente va a ser restablecida en 1814 por el Papa Pío VII. Imagínense ustedes, es interesantísimo analizar. Le decía el otro día a un amigo fiel oyente de mis episodios de Historia en Podcast, Andrés, decía: Andrés, imagínate qué interesante es analizar la historia de los jesuitas, unos tipos que han venido a América a evangelizar primero, ¿sí? Pero a abrir cabezas, a sembrar semillas de independencia, ¿sí? Sobre los aborígenes, a darle las herramientas metodológicas, prácticas, ideológicas para poder vivir por fuera del sistema español. Y eso le va a jugar justamente en contra, van a terminar siendo expulsados y van a tener varios vaivenes los jesuitas a lo largo de su historia. Estamos hablando de este grupo que crea nada más y nada menos que una de las universidades más importantes de nuestro país, de Argentina, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Y tan ninguneada en estos momentos esta orden religiosa, después nuevamente vuelta a la práctica, y en la actualidad el actual Papa de la Iglesia Católica, ¿sí? Que además de ser argentino, es jesuita.
¿sí? Francisco I o Mario Bergoglio, como es su nombre de pila, es justamente perteneciente a la orden de los jesuitas. Entonces, bastante interesante. Ahí les dejo abierta la posibilidad de que ustedes busquen y se sumerjan en esas páginas de la historia para analizar más esta cuestión, que es bastante interesante. Punto 1. ¿Qué va a pasar con estas misiones jesuíticas que estaban ahora desoladas porque justamente fueron expulsados sus principales referentes? Van a quedar en manos de otras órdenes, pero poco a poco van a ir desorganizándose hasta el punto que los aborígenes la van a terminar abandonando. Panorama diferente vamos a tener en los colegios y las universidades, que van a pasar a manos de seculares, lo que se llama seculares, es decir, personas que van a estar formando parte del Estado, pero no de la religión en cuanto a orden religiosa hablemos, ¿sí? Y el último de los aspectos o de los planos en los cuales se centraron estas reformas borbónicas va a ser justamente el plano económico, las denominadas reformas económicas. ¿Por qué? Porque la principal preocupación de la corona española era obtener mayores ingresos para dos fines: para sostener sus finanzas, ¿sí? Porque ya hemos dicho que usaban el oro y la plata para comprar manufacturas importadas, y además para revertir la decadencia económica de la que venía siendo presa la corona española y España en su conjunto, ¿sí? Entonces se van a dictar esta serie de reformas económicas que van a estar básicamente centradas en tres aspectos. El primero de ellos, el sistema fiscal. El segundo de ellos, referido al incremento de la producción en las colonias. Y el tercero, la intensificación del comercio entre la colonia y la metrópoli. Todas ellas van a tener sus beneficios. Los ingresos van a crecer a lo largo de todo el siglo XVIII, lo cual podemos catalogar de positivas estas reformas económicas, obviamente siempre hablando de positivas para España, digamos, ¿no? Positivas para la corona española. Y en este sentido, la mejora del sistema fiscal va a ser uno de los principales puntos dentro de las reformas económicas borbónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser necesario para la corona, en primera instancia, reordenar el sistema de recaudación y además mejorar los mecanismos para recaudar, ya sean impuestos, dinero o lo que considera necesario en esos momentos España, ¿sí? Va a haber un aumento bastante importante de los impuestos sobre la compra-venta, el denominado impuesto alcabala. La alcabala real, ¿sí? Este impuesto que gravaba la compra y la venta, es decir, el comercio en su conjunto, va a tener un aumento bastante importante. Además van a ser alcanzados nuevos productos con estos impuestos, como por ejemplo la coca. La coca, que era muy consumida en las zonas mineras de la altura para combatir justamente los efectos que causaba la altura, va a ser gravada por estos nuevos impuestos, por estas nuevas rentas fiscales de las reformas borbónicas en el plano económico. Además se van a crear aduanas bastante importantes que van a justamente cobrar impuestos al tráfico comercial, como por ejemplo la aduana de Cochabamba, la de La Paz, la de Arequipa, todas ellas en la zona del Alto Perú, y una de gran importancia para el actual territorio argentino, que va a ser la aduana de Buenos Aires, que funcionaba justamente en el puerto de Buenos Aires. La finalidad, como les decía, va a ser justamente recaudar impuestos, tanto sea del comercio interno como del comercio externo, ¿sí? Obviamente estas medidas en cuanto a la mejora del sistema fiscal, y que va a estar presionando impositivamente al sector comercial, va a ser rechazada y van a tener un fuerte rechazo por parte del sector comercial de las colonias, porque era justamente su actividad la que más se gravaba con este nuevo sistema, ¿sí? En cuanto a la intensificación del comercio, vamos a dejar para el último el incremento de la producción en las colonias. En el plano de las reformas borbónicas vamos a hablar ahora de lo que les decía al comienzo, la intensificación del comercio como el tercer aspecto de las reformas económicas. En cuanto al comercio en sí, se va a dar una cierta flexibilización del sistema comercial. Podemos llegar a una flexibilización que también tiene que ser puesta entre comillas, ¿no? Podemos llegar a decir que se libera el comercio, pero algunos manuales lo ponen como muy textual, algunos libros, incluso varios historiadores dicen se liberaliza el comercio en las colonias. Bueno, no es tan así. Sí hay medidas en cuanto a lo comercial estrictamente que vienen
a calmar un poco los ánimos, pero estamos lejos todavía de romper el sistema monopólico. O sea, lo primero que tendríamos que decir es que el sistema monopólico no se rompe, ¿sí? En cuanto al comercio, entonces, una de las primeras reformas va a ser el denominado Tratado de Asiento, en donde se le autorizaba a un buque inglés, a un traficante de esclavos inglés, una vez al año ingresar a los puertos de Panamá, a los puertos de Centroamérica, para traer mano de obra esclava proveniente de África para trabajar en las colonias americanas, porque justamente estamos teniendo un problema en cuanto a la mano de obra por la mengua, por la disminución, por la catástrofe demográfica ocurrida con las poblaciones aborígenes, ¿sí? Además por las enfermedades y todo lo que hemos ido analizando anteriormente. Entonces necesitamos mano de obra. ¿Cómo solucionamos este problema? Le autorizamos a los ingleses una vez al año poder llegar a un puerto de Centroamérica y traficar esclavos con españoles. Otra medida, otra reforma va a ser el sistema de navíos de registro, que son las naves, se van a autorizar naves extranjeras, digamos, para ir a puertos americanos y abastecerlos. Los principales beneficiarios de esto fueron las naves inglesas. Tenían algún tipo de permiso para comerciar algún tipo de productos. Por eso decimos que la liberalización de la economía va a ser bastante reducida. Si bien viene a calmar un poco los ánimos, estamos lejos de romper el sistema monopólico todavía. Y esto queda en evidencia con el denominado Reglamento de Libre Comercio, impulsado también por los Borbones en el marco de las reformas borbónicas, en donde este reglamento de libre comercio no viene a ser otra cosa más que abrir nuevos puertos. Se van a abrir 13 puertos nuevos en España y 24 puertos nuevos en América para hacer el comercio más fluido y de esa forma evitar el contrabando que antes se llevaba a cabo en esos puertos que no estaban habilitados, como por ejemplo el de Buenos Aires, ¿sí? Y el de Montevideo, aquí también cercano a nosotros en el vecino país de Uruguay. Estos nuevos puertos, sobre todo los 13 nuevos que se abrieron en España, le van a competir justamente el monopolio a las ciudades de Cádiz y de Sevilla, porque eran las dos más importantes. Ya lo hemos analizado anteriormente en otro capítulo. Bueno, ahora esa principal importancia que tenían estas ciudades se va a ver opacada por la apertura de 13 nuevos puertos. Consecuencias de estas reformas comerciales: se va a dar la pérdida de poder para los comerciantes monopolistas, monopólicos, digamos, ¿sí? Porque justamente vamos a comenzar muy lentamente a abrir la economía. Si bien todavía estamos lejos de romper el monopolio, bueno, los que se dedicaban exclusivamente al monopolio, estos comerciantes coloniales, van a verse claramente afectados por estas políticas borbónicas, por estas reformas borbónicas. Y las regiones marginales, como Buenos Aires, por ejemplo, como el Río de la Plata, van a tener una importancia bastante interesante en esta época, sobre todo en el plano de lo comercial. Y van a surgir además nuevas exportaciones, como por ejemplo el cacao de Venezuela, el azúcar de Cuba y los cueros o provenientes, elementos, materias primas provenientes de la ganadería del sector del Río de la Plata. Y ahora sí, dejamos para el último, la frutillita del postre, lo más interesante de todos, que es el plano económico de estas, el plano de la producción de estas reformas económicas, ¿sí? ¿Qué modificaciones se han llevado a cabo en cuanto a la producción? Debemos decir que se va a aumentar la producción de bienes primarios, de materias primas. Ya sabemos cómo funcionaba este sistema mercantilista. Se va a comenzar a dar una incipiente diversificación económica. ¿Por qué? Porque vamos a tener regiones que van a ir diversificando su producción. Sobre todo el sector de más avance en esta época con estas reformas borbónicas va a ser la agricultura, la denominada agricultura americana, en donde se va a producir trigo, arroz, vid, tabaco, té, ¿sí? Todas estas cuestiones agropecuarias van a ser explotados de manera más eficiente gracias a estas reformas borbónicas. Además, la riqueza ganadera, sobre todo en el Virreinato del Río de la Plata, también va a traer grandes ganancias y un nuevo enfoque dentro de la producción colonial. ¿Por qué? Sobre la explotación ganadera, como lo dije en el punto anterior,
Se van a exportar cueros, se va a exportar cebo para hacer velas. El cebo es la grasa que se va a usar en esos momentos para la principal industria relacionada a la luminaria, que es la vela, ¿sí? la fabricación de velas. Se van a exportar astas, o sea, cuernos de vacas. Se va a exportar además también lana de oveja, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo poco a poco se va diversificando la producción, y va a haber un nuevo resurgimiento de la minería con los Borbones. Va a haber una segunda época de oro de la minería, porque justamente van a impulsar esta dinastía borbónica nuevas técnicas y apoyadas además por científicos en el área, que van a tratar justamente de modernizar los modos y los mecanismos de la extracción de minerales, fundamentalmente de oro y plata, y a tal punto van a crear en nuestro territorio y en territorio español también escuelas técnicas mineras, ¿sí? Escuelas para formar mineros exclusivamente. Entonces la producción quedaba en mano de gente especializada en el tema. En cuanto a la producción azucarera, también vamos a tener ahí una diversificación bastante interesante, porque se va a volver bastante importante la cuestión del azúcar, sobre todo en la zona de Cuba, que va a trabajar exclusivamente con mano de obra esclava, y van a permitir, y acá está lo novedoso, porque esto ya medianamente lo hemos descrito en episodios anteriores, lo novedoso de los Borbones es que van a permitir la importación de Estados Unidos, de las colonias norteamericanas, y ya después de 1776 de la independencia de Estados Unidos, digamos, directamente de las colonias estadounidenses, van a permitir la importación de harina para alimentar a los esclavos con fines alimenticios, ¿sí? Y en cuanto a la industria, se va a autorizar, los Borbones van a autorizar la instalación de industrias en el territorio colonial americano, siempre y cuando esas industrias no compitieran con las industrias ya instaladas en la metrópoli, ya instaladas en España, ¿sí? Por ejemplo, se va a autorizar acá industrias relacionadas a lo textil. Se van a autorizar las tabacaleras, se van a autorizar la producción de cigarros, y sobre todo aquellas relacionadas con el tratamiento de la madera, la carpintería, los astilleros, la producción de barcos, de mobiliario, etcétera, etcétera. Por último, para terminar este capítulo, debemos decir que estas reformas borbónicas, si bien vinieron a modificar y a traer algunos adelantos, otros, como hemos visto, no significaron grandes adelantos, como por ejemplo la expulsión de jesuitas, van a ser en gran medida también resistidas, ¿sí? Sobre todo por parte de algunos sectores de las colonias. Ya hemos dicho que los comerciantes monopolistas o monopólicos estaban en alguna serie de aprietos. Bueno, tenemos que decir que en el año 1721, recién implantadas algunas de las reformas borbónicas, se va a dar la denominada rebelión de los comuneros en Asunción, en Paraguay, que va a ser recién sofocada en el año 1734, en donde justamente se pone en jaque el sistema político colonial, y estos comuneros buscaban crear una comuna, un sistema político que fuera paralelo al español y sin el control de los españoles. Esto ya comienza a encender 100 años antes del proceso independentista en América, comienza a encender la llama de la revolución y de la independencia. Va a haber también motines en México y en Venezuela, sobre todo estos relacionados por las tensiones entre criollos y peninsulares, que ya hemos descrito anteriormente. En 1779 va a haber una nueva rebelión de comuneros en Nueva Granada, en Bogotá, en este caso justamente por las quejas a los altos impuestos, sobre todo a los sectores comerciales, que va a ser iniciada justamente por el sector comercial en alianza con los pequeños agricultores, que también veían grabados con impuestos sus actividades, y apoyada por el sector de criollos, que recordemos estaba enojándose y cada vez más con los peninsulares, hecho que le va a terminar saliendo carísimo ya a comienzos del siglo XIX a la corona española. Y la más importante de todas estas rebeliones va a ser la iniciada en 1780 por José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II. Sí, este noble incaico que va a tener origen, se va a considerar él descendiente de los nobles incas y por lo tanto heredero al trono incaico, ¿sí?
va a gozar los privilegios de ser un noble, va a ser educado, por ejemplo, en el colegio jesuita de Cusco, y va a guardar en sí un gran odio contra los corregidores, particularmente contra el corregidor de la ciudad de Tinta, al cual va a terminar ejecutándolo y va a tratar de formar un estado, de restablecer el imperio inca con capital en Cusco, y va a ser increíblemente acompañado en ese deseo y en ese amotinamiento, en esa rebelión, en ese levantamiento que Tupac Amaru lleva a cabo, va a ser apoyado por criollos que tienen un matiz independentista, que están cansados ya del régimen colonial español. Finalmente, el intento de José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II va a resultar sofocado, va a ser capturado y ejecutado con sus hijos en una plaza pública y de manera que sirva de escarmiento, dirán los españoles, para los que se animen a hacer lo mismo. Pero si bien el movimiento fue sofocado, va a hacer nacer, digamos, en sectores que todavía se mantenían pacíficos, el deseo de libertad política, sobre todo de sectores criollos que estaban enfrentados a peninsulares y de sectores aborígenes que todavía no se habían decidido o no se habían animado a rebelarse contra el régimen español. De ahí en más, Tupac Amaru se va a convertir en símbolo, ¿sí?, una especie de estandarte, de mártir para las reivindicaciones no tanto indígenas, sino también independentistas que nacían en la mayoría de los casos de grupos o de movimientos criollos en comparación y en oposición a los sectores peninsulares. Bien amigos, me he extendido un poquito en el capítulo de hoy, pido desde ya disculpas por eso, pero este tema es bastante interesante para poder darle puntapié inicial al último capítulo, que será el siguiente, sobre la crisis de la monarquía española en territorio americano y el comienzo del fin del sistema colonial en los albores del siglo XIX. Muy bien amigos, ha sido un gusto poder compartir nuevamente y contar esta historia, como siempre decimos, para todos los gustos. Los espero en el próximo episodio, que será el episodio 10 y último de esta segunda temporada, en donde analizaremos la caída del sistema colonial español. Lucas Bota los saludo, espero sus contactos por mis diferentes redes sociales y estoy siempre a su disposición. Muchas gracias, hasta la próxima.